protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. Estamos atravesando el periodo más difícil de esta pandemia y estamos grabando este programa en condiciones complicadas, con un equipo técnico reducido, pero heroico, puesto que creemos firmemente que lo importante es analizar la información y abrir horizontes. Tenemos un programa cargado en esta ocasión, puesto que hablaremos del repunte de la violencia en México en todos los ámbitos. Asimismo, abordaremos luego la migración, cuando las fronteras están conociendo un cierre inédito. Y para terminar con el tema internacional, nos concentraremos en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha dado mucho de qué hablar a los medios internacionales. Los dejo antes con las portadas de los medios del mundo y volvemos para la mesa de debate después de eso. La semana empezó con el misterio alrededor de la supuesta muerte del líder supremo norcoreano Kim Jong-un. La posible sucesión a favor de su carismática hermana generó todo tipo de conjeturas. También fue muy comentada la primera salida al exterior de los españoles con sus niños. Después de semanas de encierro, una salida un poco descuidada a veces, pero esperanzadora. Permitió visitas familiares cariñosas, aún con sana distancia. Los principales motivos de preocupación en estos días provienen de Brasil, donde el número de muertos por coronavirus se disparó. Su presidente no lo considera importante y rechaza toda responsabilidad. Hay también una gran preocupación por Estados Unidos, país que ha rebasado el 1.000.000 de contagiados y donde el virus ha dejado más muertos que la guerra de Vietnam. Mientras tanto, los estadounidenses se preocupan por la situación en Tijuana. El mundo festejó de manera inédita el Día del Trabajo y los Trabajadores, y solo en Lisboa se pudieron expresar exigencias y descontento con sana distancia. Sin embargo, en varios países resuena la rebelión, entre ellos en Líbano, donde un importante aumento de los precios no permite que la población cubra sus necesidades básicas. El hambre amenaza a los más pobres del planeta, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo. Indigentes en Tailandia esperan el apoyo del Estado. Migrantes de la India aguardan para recibir un plátano y continuar su viaje. Y personas en situación precaria reciben alimentos en Filipinas. Esta crisis afectará a varios sectores de la sociedad. Una de las más perjudicadas es la industria aeronáutica. Cada país analiza la manera de rescatar a sus compañías, muy afectadas por los cierres de fronteras. De manera global, la industria del turismo parece estar en gran peligro, detenida desde hace meses y sin saber a ciencia cierta si el verano ofrecerá un regreso a la normalidad y permitirá la planeación de vacaciones. Paralelamente, la prensa mundial se preocupa por lo sucedido en El Salvador, tanto por las condiciones sanitarias y la violación de los derechos humanos dentro de las cárceles, como por la represión en las calles. El mundo está triste y rinde homenaje a sus difuntos y a la valentía de su personal de salud, a veces de manera grandilocuente, otras de manera más militante o bien de forma simbólica y tierna, o profundamente emotiva, como el catártico minuto de silencio en Reino Unido por los trabajadores esenciales. En numerosos países se rindió un tributo póstumo al gran actor de Bollywood y Hollywood, Irfan Khan. Otro actor que hizo presencia fue Gael García Bernal, quien comentó en el diario inglés más respetado sus pensamientos ante nuestro futuro. Todos nos preguntamos cómo y cuándo regresaremos a una vida normal, o no. El regreso es paulatino. Lo que en Italia incomoda a la Iglesia, que no puede practicar su culto. Mientras tanto, en España las actividades se reparten según las horas del día, y la agenda escolar 2020-2021 planea alternar clases digitales y presenciales. ¿Será que haremos home office para siempre?
Pues tenemos en esta mesa periodistas muy valientes que nos decidieron acompañar, aceptaron estar aquí con nosotros. Les quiero primero presentar a Carmen Morán. Ella es una periodista española, originaria de Extremadura, y reportea para el diario de referencia El País. Ella viene de un viaje por la frontera norte, por toda la zona norte del país, donde ha estado reportando todo lo que tiene que ver con migración, con publicaciones cada dos días. ¿De acuerdo? Más o menos. Muy bienvenida, Carmen. Gracias. ¿Qué nota nos traes? A ver, mi nota es la sorpresa de llegar a casa a descansar después de este viaje y ver una ciudad desabastecida de cerveza. Parece un chiste o una broma o una butad, pero no lo es. Yo creo que cuando un gobierno está sometiendo a sus ciudadanos a un estrés, como es el confinamiento, ¿no? El quédate en casa, no puede someterle a otro estrés añadido. Y yo creo que, o sea, si te vas a quedar en casa, por lo menos que nos dejen tomar una cerveza. Sobre todo porque además esto tiene una dimensión económica que a mí me sorprende en un país como México, que es creo que el quinto productor de cerveza del mundo, que además exporta cerveza, que de repente hayan decidido cortar eso, la producción de cerveza. Yo creo que tiene unas connotaciones de moralina cristiana, yo diría, porque las tiendas están abastecidas de tequila, de whisky, de todos los licores. Entonces, ¿por qué cortan la cerveza? Hay, además, un argumento que llevo oyendo estos días y con el que discrepo absolutamente, ¿no? Es el de la violencia de género. Oiga, pero igual es que lo han cortado porque en estas situaciones en las que la gente está en casa, igual pegan a los niños. Igual... El que pega con cerveza y sin cerveza. Y además, creo que la falta de cerveza en casa puede ser incluso un detonante de la violencia. He conocido más de una mujer saliendo a comprar cervezas para parar a la bestia. Entonces no me parece un argumento y no me parece ni bien que se esté utilizando en ese sentido. Así que abogo porque vuelva la cerveza, por favor. Me van a regalar los cerveceros, parece que me han contratado los cerveceros, pero francamente no me parece la mejor medida en este momento. Bueno, pues estás en un buen lugar para ser escuchada. Yo apoyo la moción. Bueno, pues ahora les presento a Víctor Flores García, a quien me da mucho gusto recibir por primera vez también. Tú has sido formado en Londres y en la UNAM. También, sí, por supuesto. Eres docente, periodista, ¿no? Analítico de política de El Salvador. ¿Trabajaste en la Agence France Presse? Oui. Escribiste en Proceso y en numerosos medios internacionales y hoy en día colaboras con la agencia de información rusa Sputnik. Exacto. ¿Qué nota nos rescataste tú de la cascada de información a la que estamos sometidos? Fíjate que, gracias primero por la invitación. Me encanta que este esfuerzo lo hayan hecho en este momento, es muy significativo y me da gusto estar acá con ustedes y con tu audiencia. El tema, yo soy aficionado al ajedrez. Entonces, con el encierro de estos días he tenido mucho más tiempo y pretexto para meterme a jugar partidas, reconstruir partidas, volver a mi infancia casi, porque de la adolescencia comencé a jugar y un poco competitivo, a nivel colegial inclusive, pero lo dejé. Entonces es una de mis pasiones poco conocidas y poco explotadas. Y me encuentro ahora, en este momento, con el gran torneo de la pandemia que lo organiza Magnus Carlsen, el campeón del mundo, aprovechando que fue suspendido el torneo de candidatos que estaba jugándose en Ekaterimburgo, en Rusia, de donde va a salir su rival, para el que le va a disputar la corona. Y entonces él convoca, por eso se llama Carlsen Invitational, a los que considera sus principales rivales, ¿no? No voy a poner toda la lista. Llegan a la final 2 norteamericanos trasterrados, uno de origen italiano y otro de origen japonés, Hikaru Nakamura, que es el campeón actual de Estados Unidos, y llegan a la final. No quiero abusar para la audiencia que no es fanática del ajedrez, pero que hayan llegado esos 2 figuras a la final nos tuvo a todos el fin de semana pasado enganchados. Y solo quiero decirles que hay 70 millones de ajedrecistas que diariamente jugamos por internet. Entonces, todos los aficionados del ajedrez han crecido de una manera exponencial. Es uno de los deportes que en este contexto tan limitante de la pandemia ha tenido una explosión.
Y quería comentarles eso porque en el fondo es una buena noticia porque ha readaptado toda la competitividad del mundo del ajedrez. La gente siguió, Carlsen propuso un estilo que nos permite a los que no somos genios como ellos, a poder comprender un poco más. Entonces redujo el tiempo de la competencia de 40 movimientos en 2 horas a una competencia de los mismos movimientos en 15 minutos. Entonces esto suma media hora y en media hora el desenlace va increciendo y se va volviendo emocionante y tú escuchas a los narradores como si están narrando un partido de fútbol del Barça contra el Real Madrid, ¿no? Y va a ganar Carlsen o no, está en contrajuego, sacan las jugadas, es fascinante. Entonces yo les quería compartir a quienes no son aficionados al ajedrez, que se aproximen, que recuerden si alguna vez jugaron y la verdad que la van a pasar bien. Pues para quienes extrañan los partidos de fútbol, Sí. ya tienen aquí donde empezar de nuevo a ver deporte, ¿no? Exacto. Se juegan muchas cosas. Además, 70 millones es un país de jugadores. Es mucha, Increíble, es increíble. mucha afición. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues Laurence Cuvillier, que ya es una habitué de este programa, algunos la conocen, una reportera francesa que trabaja en la radio francesa Europe 1 y también en la tele, en France 24, Arte y TV5 Monde. Correcto. Bienvenidísima. ¿Cómo estás? Y ahora, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues les traigo un poco de aire fresco de Francia. Ya sabes, Yael, me gusta muchísimo el 20 que le cayó a Francia durante esta cuarentena, ¿no? Este despertar, de este afán de crear más solidaridad, de poner más sentido, también ecológico, a sus vidas. Y también creo que de cierta forma el gobierno recibió este mensaje. Acaban de anunciar que la compañía Air France, que como pues saben, como todas las compañías aéreas del mundo ahorita están en grandes dificultades, sí va a recibir un paquete de apoyo económico bajo la condición de que iban ya a cancelar de plano algunos vuelos internos, porque decía el gobierno, bueno, hay trenes, Francia está muy bien equipada de líneas de tren, entonces ¿para qué tomar un vuelo de media hora cuando puedes tomar el tren y que te tomará el mismo tiempo casi, ¿no? Entonces se van a cancelar ya ciertas líneas domésticas de Air France. Y también otra noticia que me gustó mucho en el mismo sentido es que el gobierno anunció un paquete de apoyo de 20 millones de euros para promover el andar en bici. Es decir, que los ciudadanos que van a querer arreglar su vieja bici que tenía décadas ahí medio olvidada en el sótano o en el garaje, van a tener un bono de 50 euros para poder ir a componer su bicicleta y volver a usarla. Y me gusta además esta onda de reciclar, o sea, de no ir por el super VTT, la super nueva bici, high-tech, etcétera, sino de ir por a lo mejor la bici de la abuela, componerla y volver a andar en bici, que se promuevan estos medios de transporte. Entonces me gusta mucho este despertar de solidaridad y de ecología que hubo en Francia, que está, por cierto, a punto de salir del confinamiento y a partir del 11 de mayo, poco a poco se van a volver a abrir los negocios, poco a poco las escuelas y Francia va a volver a una vida que esperemos que sea una nueva vida. Qué refrescante el efecto, qué esperanzador. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus notas. Nos vamos a ir a un primer corte y volvemos ahora sí con el primer tema, que es el repunte de la violencia en México. Volvemos. Pese a la pandemia por COVID-19, la violencia en México no ha cesado. Desde que inició la contingencia sanitaria, las actividades delictivas han marcado esta etapa como una de las más mortíferas en la historia. Marzo se convirtió en el mes más sangriento, con 2.585 víctimas de asesinato y registró un aumento del 5% en el número de secuestros, con 121 carpetas abiertas por este delito. El 20 de abril se registró como el día más violento del país, al sumar 114 homicidios. Tan solo en este mes se registró una tasa de 85 asesinatos diarios.
Funcionarios públicos han declarado que esta violencia responde a un ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas. Fotografías de personas encapuchadas o armadas repartiendo despensas de parte de narcotraficantes han circulado y generado gran polémica. Señalan el oportunismo de estos grupos para ganar la simpatía de la población. A los altos niveles de criminalidad se suma la violencia contra los trabajadores de la salud, a quienes se les ha impedido utilizar el transporte público y en algunos casos regresar a sus viviendas, acusados de propagar el coronavirus. Aunado a esto, este personal esencial en la lucha contra la pandemia ha recibido agresiones verbales y físicas que incluyen amenazas y ataques con cloro. Vamos a iniciar esta mesa de debate con la triste constatación de que la violencia no está de cuarentena en México. Al contrario, ha habido un aumento de homicidios dolosos y quisiera preguntarle a nuestros panelistas si podrían encontrar una relación entre este repunte de la violencia en México y la pandemia por coronavirus. Yo veo ahí, por ejemplo, un factor real de vasos comunicantes, ¿no? Es decir, en efecto, se ha cortado desde el gobierno federal los recursos a municipios que normalmente estaban destinados a el combate a la violencia. O sea, no se recortaron, más bien se autorizó que estos fondos fueran utilizados para comprar cubrebocas o material, equipamiento medical, ¿no? Entonces, sí se quitó un poco de los fondos y las posibilidades de acción para el combate a la criminalidad. Y también en ciertos lugares sí se están, están claramente conectados. Por ejemplo, leí ayer una nota de Guerrero, en el que unos narcotraficantes unos criminales amenazaron en redes sociales de que si se moría uno de ellos, uno de su banda de coronavirus, iban a matar a 10 doctores por cada víctima. Entonces, pues, ninguna cuarentena, ninguna epidemia va a arreglar el problema muy, muy profundo y tentacular que está teniendo este país. Suena inevitable. ¿Qué podemos hacer si no mover los recursos, ciertos recursos hacia la salud? Sí, igual no es el lugar de donde moverlos, ¿no? Yo en el viaje que acabo de hacer recién recuerdo una de las noches que habíamos quedado con la policía porque la policía iba a custodiar a unas patrullas sanitizantes que iban por toda la ciudad bañando las calles con agua y jabón. Y habíamos quedado ya con ellos y cuando nos presentamos en comisaría precisamente para esto, suenan las alarmas porque había un tiroteo cruzado y entonces la policía efectivamente tuvo que salirse al tiroteo. Empezaron a salir las patrullas a toda pastilla al tiroteo. Eso nos reveló claramente cuáles son las prioridades. Y en una ciudad como esa, que además tenía unos controles muy rigurosos porque tenía un toque de queda, les habían dado cursillos a la policía para atender todas esas necesidades del coronavirus, pues bueno, cómo atender el toque de queda, vigilar, tal. Y la propia policía te lo decía, dice, aquí hay una prioridad y es la violencia. Y en efecto, si hay unas personas cruzándose tiros de una ventana a la otra, tú no vas a ir a sanitizar las calles, porque yo creo que la prioridad es obvia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en este país, como lo demuestran las cifras, sigue siendo prioritario atajar la violencia a como de lugar. Y si hay que desviar recursos, seguramente hay otras partidas mejores para desviarlas que no la violencia, porque esto es como vestir un santo para vestir otro, ¿no? ¿Cómo se dice? Si vamos a evitar que mate el coronavirus y vamos a tener muchísimas más muertes por otra causa, es un poco absurdo, ¿no? Por supuesto. Lo que revela este dato es que la violencia no requiere movilidad. La violencia es tan profunda y tan estructural, ha trastocado tanto al modo de vida de toda esta sociedad que no dependía y no depende en realidad de que se movilice o no se movilicen las personas. Es dramático que ahora, en este periodo, las llamadas de emergencia de las mujeres se han disparado de una manera brutal, ¿no? La llamada de auxilio por violencia doméstica que se ha incrementado. Lo que me parece que la pandemia hace es exhibir, poner de manifiesto pues una interna desestructuración de la sociedad, descomposición muy profunda que lo exhibe.
No tendríamos que esperar que disminuyeran, no le encuentro ningún sentido porque no se necesita viajar para perpetrar un delito. No te necesitas movilizar de un lado a otro. Los criminales no andan viajando, no andan en caravanas desde el norte hasta el sur, están en sus lugares, están en los pueblos, están en sus comunidades. La violencia está en el vecino, empezando en el caso de las mujeres con el que cohabitan. Entonces es un fenómeno que más bien nos permite ver el fondo de dónde viene estos comportamientos violentos. Sí, creo que por más sincera que pueda ser el combate a la corrupción, seguimos con una gran promesa incumplida en este país, son las pruebas de confianza de los policías. Hay más de 55,000 policías activos que no tienen su prueba de confianza actualizada o ni siquiera que la hayan reprobado incluso por parte de ellos. Entonces, esta incrustación, esta vinculación muy profunda del crimen con autoridades locales o policías locales va a seguir siendo un problema, que haya movimiento o no, como lo dices, Víctor. O sea, hay mucha incrustación local ya del crimen. Sí, qué terrible, está dentro del tejido social. Pero a ver, en el recuento de víctimas me gustaría detenerme en cierto grupo particular, porque estamos viendo que el crimen organizado sigue con sus tiroteos y su pelea por plazas, ¿de acuerdo? Estamos viendo la violencia intrafamiliar, que es terrible, y abordamos en un programa previo, que de hecho Laurence estaba aquí con nosotros, el aumento de la violencia dentro de las casas. Pero también tenemos este problema del aumento de la violencia contra los doctores, incluso las amenazas. El caso paradigmático es lo que sucedió en el Hospital General Las Américas en Ecatepec. ¿Qué revela esto también? Quizás más allá de un tejido social, quizás ya podrido, contaminado, permeado de violencia, ¿no también tiene que ver con cierta falta de comunicación, cierta falta de certeza? Yo lo veo muy distinto, o sea, no desvinculo francamente la inseguridad que ya conocemos por el narcotráfico, por el crimen organizado y lo que está pasando en Ecatepec. La violencia que se da en el medio hospitalario se ve por falta de comunicación, falta de conocimiento, falta de información, y también un eslabón muy importante que falta en los hospitales es la comunicación entre el personal de salud y las familias. Hay familias desesperadas que pasan días, noches completas frente a los hospitales esperando noticias de sus familiares y no se las están dando. O sea, ayer estuve frente al Hospital Choco aquí al sur de la ciudad y o sea, hablaba con una señora, por ejemplo, que rompió en llanto diciendo que su marido había ingresado porque se había fracturado la cadera y ella acababa de recibir la noticia de que le habían ingresado a COVID, a la rea COVID. Ella no entendía ¿por qué? ¿Cómo? Porque no tenía síntomas él cuando entró, estaba completamente desorientada, no se le había explicado nada y de repente ella recibe a través de una reja por una persona con bata blanca, etcétera, la noticia de que ya no va a ver a su marido, posiblemente nunca jamás. Entonces, son situaciones terribles que no se ha implementado la infraestructura para comunicar con las familias al respecto. O sea, literalmente tienen días ahí sin atención personalizada, sin saber cómo están sus familiares, si están conscientes, si están inconscientes, intubados o no. Entonces, hay una falta de empatía y de comunicación terrible a este nivel. Yo en esa situación creo que me volvería loca, la verdad. Yo creo que un gobierno debe saber con qué tejido humano está tratando. Y seguramente no es el mismo el de Ecatepec que el de Monterrey, por poner dos ejemplos, pero igual no es el mismo el de México que el de España. Yo, por ejemplo, en España he conocido un caso bien cercano de una amiga que ha pasado 15 días sin saber dónde estaba su padre muerto. Sabía que estaba muerto, pero pasó 15 días sin saber dónde estaba. Una incertidumbre, francamente, que es para volverse loco, ¿no? Y sabiendo además que ni se ha despedido y no lo van a enterrar seguramente también en soledad, ¿no? En solitario. Claro, esa señora podría haber ido al hospital y seguramente haber puesto una bomba, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué pasa en Ecatepec? Pues cada gobierno tendrá que saber con qué población trata. Y seguramente en Ecatepec, como decía Laurence, se necesita a lo mejor un eslabón más poderoso aún, ¿no? Tener informadas a la gente. Informadas para que sepan lo que está ocurriendo.
Seguramente se necesita más que en otras poblaciones, posiblemente. Porque si no, ¿por qué se ha dado ahí y no se ha dado en otros lados? Yo creo que eso es también... Estamos mencionando el eslabón entre el hospital Sí. y los parientes de los pacientes, pero también está el eslabón entre quizás el gobierno, ¿no? Los doctores, las autoridades médicas y la población, como para entender bien a qué nos estamos enfrentando. A mí me parece que todo esto que ustedes muy bien retratan ocurre sobre una base profunda de desconfianza social creciente. Sí. Es decir, estos eventos que ocurren manifiestan una profunda desconfianza dentro de la sociedad, desestructurada, un escepticismo, me dicen la verdad. Una señora dijo que le estaban mintiendo, que COVID no existía, que le habían inyectado para matarlo. Entonces, el grado de escepticismo al que ha llegado la población es de esta dimensión que a nosotros nos puede sorprender, pero en unos ámbitos sociales de bajo nivel educativo, de baja comunicación, de baja información, todos estos rumores que de tanto se quejan las autoridades se difuminan de una manera increíble y prenden y siguen creciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que lo que tú decías de las autoridades que tienen una función comunicacional para explicar, también tienen una carencia de legitimidad, hay que decirlo. Es decir, la legitimidad que la autoridad requiere a estos niveles es muy elevada y debería ser la óptima, ¿no? Pero no están a ese nivel, desafortunadamente. Por esa razón, un mensaje de una autoridad no es asimilado en este ámbito de desconfianza social creciente, pues no existe la conexión. En algún momento los eslabones se rompen, pero no se rompen la cadena de contagio, se rompe la comunicación de los responsables de las políticas públicas con la sociedad a la que sirven. Sí, es una sociedad que es muy acostumbrada a los montajes y a las verdades disfrazadas. Así entonces, es. Por otro lado, la situación de pánico, es esperable eso que ha ocurrido y muchas otras cosas más. Sí, ¿no? El chiste es tomar las medidas para tratar de remediarlo en cuanto antes. Vamos a dejar este bloque aquí y nos iremos al siguiente después de un breve corte donde analizaremos los problemas de la migración ahora con el cierre inédito de fronteras. Volvemos. Mientras en América Latina se reportan movimientos migratorios inéditos de personas que regresan hacia sus tierras originarias y se temen contagios masivos por COVID-19 en los campamentos y albergues, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el flujo migratorio en México se ha reducido drásticamente a partir del inicio de la pandemia, el registro más bajo en lo que va del siglo. ¿Pero qué pasa con los migrantes? Por un lado, Donald Trump aprovecha la pandemia para reforzar la militarización en la frontera, sumando 60 cámaras de vigilancia móviles y 540 efectivos en la frontera suroeste. Por su parte, en México, el Instituto Nacional de Migración informó que se ha repatriado a 3.653 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que permanecían en las 65 instalaciones del país. Por ahora, quedan alrededor de 106 migrantes en refugios a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo o de las audiencias ante autoridades. En contradicción con algunas tendencias nacionales, en Chihuahua confirman que la llegada de migrantes no se ha detenido por completo, y los datos del COESPO, a diferencia de los del Instituto Nacional de Migración, mencionan unas 1.400 personas migrantes que se encuentran repartidas en 14 espacios de la red de albergues de Ciudad Juárez, conformada por organizaciones de la sociedad civil. En México, los migrantes son pocos, incluso los transmigrantes que solo pasan por nuestro país son relativamente poco numerosos en relación al número total de pobladores del país. ¿Por qué resultan tan importantes o qué importancia tiene preocuparnos por estos migrantes o transmigrantes? Pues tal vez porque otra vez van a ser el blanco fácil, o sea, el chivo expiatorio más a la mano, digamos. Primero porque, bueno, en un contexto de colapso económico, combinado con un contexto de ultranacionalismo en Estados Unidos, en la voz de Donald Trump, pues obviamente los que van a
poner más grave el problema económico son los migrantes y son los primeros que van a sacar, los primeros que van a culpar, porque pues ahora pues America First, los americanos necesitan más que nunca los trabajos, ¿no? Pero además pues van a ser considerados como vectores a veces contra su propia voluntad. O sea, países como Guatemala y Honduras han cerrado completamente sus fronteras, pero ahí sí los aviones de retornados provenientes de Estados Unidos, ellos sí llegan. Entonces, primero, eso revela que no importan, o sea, no importa la salud de ellos ni la salud de sus familias o el contagio que podrían provocar. Lo que importa es colocarlos a donde les conviene a los gobiernos que estén, ¿no? Entonces, por eso me parece más que nunca importante dejar el dedo en el renglón y no bajar la guardia sobre estas temáticas, porque pues están en una postura muy vulnerable. Me recuerda lo que dices, el retorno después de la crisis de 1929 de millones de trabajadores mexicanos. Quizás, en efecto, como dices, podemos esperar que regresen un número mucho mayor y puede empezar a tener consecuencias económicas graves también aquí. Me parece que también hay que considerar que la crisis económica va a potenciar este fenómeno. Es un fenómeno que va a crecer inevitablemente. En primer lugar, la población es de las más vulnerables, es decir, de los pobres que vienen a sufrir otra serie de marginaciones, otra serie de violencias y otra serie de exclusiones que se añaden. Es decir, es como el sumum de un personaje de esta civilización del siglo XXI que manifiesta todo este tipo de vulnerabilidades que mencionaba Laurence. Una vez considerado eso, hay que tomar en cuenta que el tema ha sido colocado en la agenda internacional y pues, particularmente bilateral con México por el presidente Trump. Para él no va a salir el tema de la agenda porque es uno de los eslabones de la construcción de su popularidad. Y mientras ese sea un anclaje para construir su reelección, el tema va a seguir ahí. ¿Cómo ha reaccionado México? Es muy complejo, tal vez merecería un programa aparte, ustedes ya lo han hecho, para comprender por qué México aceptó tan rápidamente el acuerdo migratorio con el presidente Trump, aceptó el chantaje de los aranceles como si fuese una realidad y no solo una amenaza, que tenía muchas complejidades para implementarse dentro de Estados Unidos, socavar la propia base electoral del presidente Trump. Pero bueno, eso ya ocurrió. El gobierno de México dio por buena la amenaza y creyó que sí se podía realizar. Imponer aranceles de hasta 25% a las exportaciones, una cosa delirante, que era absoluta, en mi opinión, que no cuenta, pero que era absolutamente irrealizable, ¿no? Pero se dio por buena y a partir de ahí se aceptó este acuerdo migratorio. Eso es lo que está detrás de cómo se enfrenta la crisis del coronavirus expresado en las poblaciones migrantes. Y termino con una idea que me transmiten defensores de migrantes, que fueron los primeros en soltar la alarma, que esas poblaciones estaban siendo olvidados en las estaciones migratorias, que es otro tema sobre los eufemismos que se utilizan para referirse a los centros de detención, las deportaciones asistidas o repatriaciones asistidas, que son deportaciones, rescates, que son arrestos masivos, contenciones con la fuerza, etcétera. Todo ese gran dilema en el que está atrapado México de cara a Estados Unidos, que tiene que enfrentarlo de alguna manera, se ha... De nuevo, lo que hace esta crisis sanitaria es de apartar el ruido que hay y dejar exhibido un problema de la relación bilateral que los dos gobiernos tienen que afrontar de alguna manera, me parece diferente. Yo quería empezar respondiendo a la pregunta, ¿por qué debe preocuparnos? Porque sean 8 o 100.000, el drama humano yo no sé si hay otro peor que tener que salir de tu tierra, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo todos los días con la violencia. Aquí en México, además, esto es una frontera, que no sé si son pocos, pero es la frontera seguramente más transitada en migrantes del mundo, yo creo, ¿no? O sea que solo por el drama humano, aunque fuera uno solo, debería preocuparnos. ¿Que son una herramienta política? Sin duda. Tan es así que ni el coronavirus
ha hecho decaer la herramienta política, efectivamente, ¿no? Trump sigue con sus políticas de deportación porque es un mensaje que quiere mandar, ¿no? Y también hace México. En estos días, en estos últimos 20 días, el campamento de Matamoros han trasladado como a unas 100 personas a un centro para migrantes en Tijuana. Las organizaciones humanitarias que los asisten no estaban especialmente preocupadas por esa situación porque decían que a nivel jurídico es incluso más beneficioso para ellos estar en Tijuana. Pero sí hacían notar la forma en que los habían trasladado, que era, pues eso, tú, te cojo aquí y te llevo allá, ¿no? Sin preguntar, sin... Eso también es una forma, un uso de una utilización política también, la que sea no lo sé, qué intenciones tienen con ese traslado, ¿no? En pleno coronavirus. Pero francamente no pasan de ser herramientas del gobierno y de las políticas, ¿no? Y efectivamente en estos días no se ha decaído muchísimo el número, porque los gobiernos se están dedicando a otras cosas, incluso el de Estados Unidos. Pero como siguen entrando porque tienen que mandar ese mensaje. Y están entrando, yo he estado en 3 de los centros de deportación, seguramente los más numerosos que tiene este país, que ha sido en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, donde son centros de deportación constantes, ¿no? Y sí, había igual 100, 37, cada día seguían deportando por un lado y los que tratan de cruzar. O sea, eso en época de coronavirus es preocupante. Entiendo que se podía haber detenido esas deportaciones, ¿no? Por lo menos en estas circunstancias, porque los controles que les hacían eran perfectamente laxos. O sea, la pistolita para medirles la fiebre, cuando todos sabemos que hay gente asintomática y que son uno de los grandes problemas de esta enfermedad, ¿no? Y poco más, y el típico cuestionario, como si vas a estar en un hotel, a cualquiera de nosotros, ¿no? Y así ingresaban a México, porque estos eran deportados, por tanto nacionales, y así ingresaban gente que son pobres y que vienen a comunidades que son pobres, donde tienen la ventaja que el virus no ha entrado, porque igual están en un poblado de la montaña. Esta preocupación, recuerdo una monja que tiene un centro era en Reynosa, juraría, que tenía un centro donde los reciben, y esta mujer estaba francamente preocupada por eso. Decía, bueno, es que esa comunidad donde no ha entrado el virus, va a ir este señor deportado y lo mismo lo lleva, porque vienen, no nos perdamos de vista que vienen de Estados Unidos, ¿no? Uno de los países más infectados, y además vienen de cualquier parte, ¿eh? Pues los deportados lo pillan en Nueva York o en Illinois. Entonces había esa preocupación que no se está revelando. Yo no estoy oyendo que haya llegado de repente alguien y que haya infectado toda una comunidad. Pero un poco lo que decíamos antes, con qué tejido estamos trabajando, porque decía la monja, esta señora que llevaba el centro migratorio, decía, sí, nos prometen que van a hacer la cuarentena cuando lleguen, pero la gente también tiene que trabajar, además, ¿no? Entonces sí, las deportaciones podían haber parado, pero no se quiere pararlas porque es una herramienta política. Y les da igual que haya coronavirus o no haya coronavirus. No, hay que seguir lanzando el mensaje, ¿no? Sí, señalas algo esencial, que se suma a lo que tú decías. México también está deportando, Estados Unidos está deportando, y me parece que en el mundo entero ha habido problemas migratorios. No sé, ahorita quizás nos van a poder platicar de lo que está sucediendo en Francia, o sea, lo que sucede en los España. Miles de trabajadores de Nepal que viven en la India y que no pudieron volver a ingresar a su país, igual los afganíes que viven y trabajan en Irán, donde hubo el brote enorme y que tuvieron problemas para volver a cruzar y visitar a sus países. O sea, sí hubo situaciones muy tensas en varias partes del mundo con respecto a este tema. Por otro lado, afortunadamente, estamos viendo la otra cara, la que Trump no quiere ver, pero tampoco quiero verla, el partido de ultraderecha de España, Vox, tampoco quería verla. O sea, ese mensaje de que se vayan los migrantes porque no nos están robando nuestros trabajos, es justo la cara que estamos viendo ahora con el coronavirus. Como se ha aislado a las poblaciones, y es un riesgo que esta gente llegue, por ejemplo, a una cosecha, a la cosecha de la cereza en mi pueblo, o a la de la aceituna si tocara, ¿no? Y se está viendo que los países están necesitando a toda esa fuerza de trabajo. El propio Trump no le quedó más remedio hace bien poco decir, no, tenemos que garantizar que toda esta gente venga porque están las cosechas llamando a la puerta y son una mano de obra que necesitamos, obviamente, ¿no? Híjole, pero quién sabe cuánto tiempo pueda durar el respeto, si son simplemente utilizados cuando son necesarios.
¿verdad? Ah, bueno, claro, por supuesto. Nos vamos a tener que dejar este tema candente, que espero que podamos continuar. ¿O quieres decir algo muy rápido? Bueno, rápidamente, algunos episodios que vimos en México, como esos traslados en autobuses, 40 horas desde la frontera norte a la frontera sur, que estaba cerrada, y con testimonios recogidos por defensores de migrantes, que eran abandonados ahí para que crucen a la buena de Dios, ahí se las arreglan, porque para cruzar ustedes ya están deportados, aunque estén todavía en el límite del territorio, ¿no? Sí. No, bueno, yo me quedo quizás para cerrar este bloque con lo que dice Carmen. En realidad, si empiezas a no respetar los derechos de una persona, abres la puerta para que se empiecen a no respetar. O sea, es un engranaje que no tiene final. Ya no se respetan dos, no se respetan tres, y al ratito no se respeta a nadie. Totalmente. Cortamos y volvemos con El Salvador. A ver, ¿qué tipo de persona es este Nayib Bukele y qué es lo que está haciendo en este país que está cerca de nosotros? Tras la circulación en medios de comunicación de las impactantes imágenes de reos en las cárceles salvadoreñas, sin duda la consigna de campaña del presidente Nayib Bukele, Hagamos Historia, cobra un sentido singular. Las fotografías, semejantes a algunas imágenes de campos de concentración, muestran pandilleros hacinados en el suelo, semidesnudos y rapados, lo que contrasta con la estricta política de distanciamiento social impuesta por el gobierno para evitar la propagación de COVID-19 en El Salvador. El joven mandatario, quien derrotó a los dos partidos que ocuparon el poder por más de 3 décadas, es considerado el líder más popular en Latinoamérica, a pesar de su autoritarismo y medidas extremas para reducir la violencia en su país. Incluso, como parte de su estrategia para contrarrestar la epidemia, ha detenido y violentado a miles de personas que no cumplen con el confinamiento impuesto. En respuesta a un incremento reciente en la tasa de homicidios, que Bukele atribuye a órdenes emitidas por pandilleros presos, el presidente exigió que los reos ya no sean separados por bandas y que las celdas que ocupan se cubran por completo, además de autorizar a policías y al ejército el uso de la fuerza letal para combatir esta ola de violencia. Diversas organizaciones han hecho un llamado al presidente de El Salvador, exigiendo que respete los derechos humanos de los ciudadanos, incluidas las personas privadas de libertad. Asimismo, han expresado su preocupación por la continuidad del Estado de Derecho en el país, que se ha degradado por su exceso de mano dura. Y bueno, pues nos vamos a El Salvador. Vamos a darle la palabra a Víctor. Gracias. Bueno, me parece que este tipo de liderazgos, como ha sido muy bien presentado en la nota introductoria, es precisamente ese estilo de gobernar popular, hay que decirlo, que tiene legitimidad democrática en ese sentido, pero que una vez lograda la legitimidad democrática del acceso al poder ejecutivo, se comienza a transformar de una manera rápida en gestos autoritarios, en violaciones del equilibrio de poderes, en amenazas a las otras autoridades, en este caso del poder legislativo, en desmesuradas decisiones, alarde de violencia del Estado, y con una retórica que sorpresivamente prende en la gente. Entonces, tu pregunta era, ¿quién es Nayib Bukele? Sí. Bueno, Nayib Bukele surge en un país en el que el bipartidismo que prevaleció durante la posguerra, de izquierda y derecha, se rompió. Esos liderazgos fracasaron de una manera muy dramática, no encontraron en La Paz la posibilidad de reconstrucción que requería ese país, que había padecido una guerra civil tan devastadora. Y ese fracaso, ese desencanto, esa decepción social tan profunda hace tener ilusión en alguna figura muy relajada, muy atractiva para los jóvenes. Es jovencísimo. Es muy joven. Tenemos otro líder que llegando empiezan a empoderarse, ya no nutriéndose de la ruta de su electorado natural, sino a partir de su propia proyección personal. Es decir, es una figura contemporánea del personalismo en América Latina.
Y entonces sabemos que Nayib Bukele está implementando medidas muy drásticas de confinamiento, está haciendo arrestos para la gente que no respeta la cuarentena y está haciendo acciones muy violentas contra los reos dentro de las cárceles, ¿no? Que no respetan sus derechos humanos. ¿Qué tal está funcionando esta estrategia? Contrariamente a lo que hablamos en México al inicio de este programa, parece que los homicidios van a la baja en El Salvador y que la pandemia no ha sido tan mortífera. Pues venimos también de un contexto en El Salvador donde lo que había funcionado antes, hace algunos años, en el 2011, si no me equivoco, sí, fue una tregua de las dos principales pandillas del país, patrocinada, entre comillas, por el gobierno. Entonces, había, o sea, y es lo que mejor había funcionado hasta ahora para hacer bajar esta violencia, pero también este acercamiento completamente abierto y aceptado de parte del gobierno con las pandillas, es algo que cansó una parte de la población, hablo bajo tu control, ¿no? Pero me recuerdo una epidemia anterior, la del Zika en El Salvador. Me recuerdo haber seguido a autoridades de municipios periféricos de San Salvador. Podían entrar a fumigar en a sanitizar, digamos, en estos barrios solamente con el acompañamiento y con el acuerdo de los representantes locales de la pandilla. O sea, los representantes de las pandillas se sientan con los comités vecinales, se sientan con las autoridades locales para tomar decisiones. Entonces, este acercamiento que viene de hace muchos años atrás, era muy criticado y una parte de la población se cansó de este contexto. Yo creo que hay que recordar de dónde surgen las pandillas también, ¿no? Las pandillas surgen en los barrios de Los Ángeles, en el sur de Estados Unidos. Ahí aprenden ciertos mecanismos de control y de expresión de la violencia que se internacionaliza, por decirlo de alguna manera, y se vuelve a enraizar en una sociedad que venía de otro tipo de violencia política, muy ideológica, en la época de la Guerra Fría, etcétera, y durante la posguerra emerge otro tipo de violencia que nos deja a todos perdidos. ¿Qué está pasando? ¿De dónde salieron estos jóvenes? Bueno, pues eran los jóvenes olvidados, sin opciones, que son la carne de cañón de otra gran guerra, que es la venta de armas. Para vender esas cantidades de armas que se producen en los mercados necesitas este tipo de fenómenos. Y sobre esos fenómenos fluye una inmensa cantidad de armamentización que ha saturado la sociedad. Ahora, mira, los pandilleros como víctimas. Bueno, en cuanto a pandilleros como víctimas, no, me parece que es un asunto que nos lleva a un callejón sin salida. Okay. Lo que sí hay que decir es que estas imágenes que hemos visto significan un fracaso civilizatorio. Estamos hablando de las imágenes que publicó en las cárceles, los muchas, sí, todo el mundo las ha visto. Yo supongo que todo el mundo las ha visto. Ese confinamiento. Yo invitaría a quien no las haya visto que las busque, porque son fotos que quizás te dejan la sangre helada por lo casi artístico, lo terroríficamente perverso, que es una foto que parece hecha por un artista que pone cuerpos casi desnudos en una posición coreográfica. Una performance, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué emoción les han creado estas fotos? ¿Qué es lo dramático de esa fotografía? Quizás lo más dramático es el aplauso que ha recibido de ciertos sectores. Dentro de El Salvador. Exactamente. Eso es conmovedor, a mí me destruyó porque cuando supe que mucha gente dice, son criminales, no tienen derechos, siguiendo lo que dice el presidente. El presidente dice, son criminales, no tienen derechos. Entonces, rompe con todo un patrón civilizatorio. Ignacio Ellacuría, el filósofo que dirigió la Universidad Centroamericana, decía, tenemos que hacer un análisis coprohistórico de la sociedad. Las heces de la sociedad deben ser examinadas. Esta fotografía es una de esas heces que debe ser examinada
qué hay ahí adentro. Y Nayib Bukele en este contexto se puso de forma muy frontal en contra de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Tuiteando que pues las organizaciones de derechos humanos no las escuchaban cuando nosotros a diario veíamos a cuerpos descuartizados en las calles por estos pandilleros. Ahora sí, están en las cárceles, ahorita arman su escándalo, etcétera, ¿no? Sin ver realmente que cuando un Estado empieza a pelearse con las mismas armas que los criminales, es ahí donde se derrumba, se colapsa el Estado de Derecho, ¿no? A partir del momento en el que un Estado renuncia a la dignidad humana, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de un Estado de Derecho. Ahora, regresamos a lo que tú decías sobre el primer migrante o la primer reo a quien no se respeta los derechos humanos. Yo creo que la virtualidad del coronavirus no solo es la que hablábamos antes que ha tenido sobre la población, de ver las miserias y las grandes solidaridades humanas, ¿no? Como eso lo ha dejado al descubierto. Bien, los políticos no son ajenos a esto. El coronavirus también ha puesto de manifiesto quienes más los políticos, digamos, que han dejado aparcado un poquito esa parte de teatro que acompaña lógicamente a toda la política y se les ha visto más descarnados. Entonces estamos viendo seguramente al Bukele más Bukele y al Donald Trump más Donald Trump, ¿no? Y al Boris Johnson más Boris Johnson. Hemos visto estos días, hemos asistido a una serie de payasadas que casi parecía... Se quitaron los complejos. Que casi parecía que Trump no podía superarse, pero se ha superado con el detergente, ¿no? Terrible, pero aquí lo terrible de estas payasadas es que se están poniendo en entredicho las democracias, los estados de derecho. O sea, estamos realmente asistiendo a un peligro, por lo menos en El Salvador. Lo has porque dicho es una muy buena bien. excusa, ¿no? Lo has dicho perfecto y no podría estar más de acuerdo con lo que has dicho tú. Es exactamente eso. Es un líder, un caudillo empoderado, popular, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para reproducir su esquema de poder. Y sobre todo en todas las construcciones democráticas de Estado de Derecho, de tradiciones liberales, sobre todo eso se levanta el caudillo. Ese es el gran peligro de América Latina hoy. Veámoslo en todos los países. Es generalizado, de izquierdas y de derechas. El caudillo es la figura central del escenario, potenciado por todos los medios de comunicación, las redes sociales, todo. Muchos están escribiendo estos días de cómo los estados, aprovechando el coronavirus y la serie de medidas muy drásticas que están tomando, cómo los estados están invadiendo, digamos, las conquistas sociales, los derechos, de alguna forma, ¿no? Les están pidiendo a los ciudadanos unos recortes de libertades brutales, ¿no? Filipinas. Eso está pasando en todos los países del mundo. Efectivamente, seguro que en países como El Salvador, que son más vulnerables, tienen ese peligro que él decía, ¿no? Que decía Víctor, de que de repente se te alce un caudillo, porque miren ustedes, les estoy salvando de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que el coronavirus en ese sentido tiene ese peligro político añadido, ¿no? Nos tenemos que ir. Yo lo dejo sobre estas tres alertas que nos han compartido. Les dejo a todos los demás con una reflexión. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar aquí en estas condiciones tan complicadas. Agradezco al equipo técnico de la UNAM, que heroicamente, con medios muy reducidos, ha logrado sacar este programa adelante. Y les agradezco también a todos ustedes por acompañarnos ahora y la próxima semana los esperamos también.